revolución tecnológica, la vamos a ganar. Vamos a colocar a este país, el nuestro, entre los primeros países de Europa. Ayer, señor González, decía usted en Andalucía, en el Día de Andalucía, pedía el voto contra la intolerancia y hacía alguna alusión, creo que al retroceso, a la marcha atrás. ¿Tiene algunas razones para temer? Sí, hay algunos síntomas que son preocupantes. ¿Me puede explicar ese sentimiento? Sí, verá, cuando digamos que un alcalde decide quitar de la ciudad a los mendigos porque tienen mala presencia, esto es un síntoma de intolerancia, de una enfermedad, a mi juicio, grave. Cuando hay un actor como Antonio Banderas que dice que porque le da la gana, porque cree lo que hemos hecho, va a votar al Partido Socialista, lo crucifican, lo machacan. Yo no hago lo mismo. Él ha dicho que era como caza de brujas, ha dicho algo así. Verdad, como... no, es verdad, porque le han dicho cosas increíbles, descalificaciones increíbles. Y cuando lo hacen con una persona que ha triunfado en Estados Unidos, que no necesita nada de nadie, ¿qué no harán con alguien que empieza? A mí me preocupa eso. Yo, por ejemplo, no critico que Julio Iglesias o la señora Norma Duval apoyen al PP, me parece muy bien. Es una opción y una opción personal en una sociedad libre. No los voy a descalificar por eso, me parece lamentable. Y digo, son síntomas, pero hay muchos más en la sociedad. El otro día oía una declaración tremenda, ¿no?, de un responsable del PP diciendo que los que vinieron de las brigadas internacionales hace años para luchar por la libertad frente a los nazis alemanes en aquella época y a los fascistas italianos, decían que eran una panda de asesinos. Parece muy gordo, ¿verdad? Demasiado duro tener que seguir soportando eso. Pues bien, yo creo que hemos luchado mucho y hemos anhelado mucho la tolerancia en nuestro país, que ha sido un país intolerante durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Y por primera vez estamos viviendo en la tolerancia. Y yo creo que hay muchísimos ciudadanos que son más sensibles a este tema, el de la tolerancia, que a saber si ha ido mejor o regular el proceso educativo o el progreso de las pensiones. El de la tolerancia me parece que es un problema que sensibiliza a una parte de esta sociedad que es progresista, y yo creo que es la mayoría. ¿Cree que está en peligro esa convivencia con, con las zonas periféricas, por ejemplo, con los nacionalismos periféricos? Bueno, o con la... En eso no solo hay síntomas, hay realidades, ¿no? Aquí durante estos 3 años hemos vivido una situación muy delicada, porque España ha sido capaz de superar conflictos históricos. ¿Recuerda usted cuando se hablaba de la cuestión militar como uno de los problemas de nuestra historia? Nuestros militares están perfectamente integrados en la sociedad. Están defendiendo la paz no solo en la antigua Yugoslavia, sino en Centroamérica o en Angola. Están llevando algo de lo que somos nosotros al mundo y llevándolos en el sentido más positivo que se puede uno imaginar. Se ha superado la cuestión religiosa. En España no hay clericalismo y anticlericalismo. Se han superado incluso las cuestiones agudas de carácter social que las había en los años 30 con enfrentamientos muy duros. Tenemos que superar también la cuestión interterritorial. Estamos en una España plural, con pueblos que tienen distinta personalidad. Es verdad que un catalán no es lo mismo que un andaluz, o un gallego que un extremeño, o que un valenciano. Cada uno tiene su personalidad. Y hay quienes intentan enfrentar territorialmente a las distintas comunidades de España. A mí me parece muy arriesgado, me parece de una irresponsabilidad tan grande que yo creo que no tenemos más remedio que reaccionar frente a eso. Tenemos que aceptarnos como somos, dentro de esa gran pluralidad que enriquece a España, que no la empobrece, y dentro de esa unidad en la pluralidad. Quiere decir eso, naturalmente, que si usted el día 3 de marzo no tiene la mayoría absoluta y tiene una minoría que necesita los apoyos de los nacionalistas catalanes o vascos, vuelve otra vez a negociar con ellos en la misma forma que ha hecho en esta minoría. O en una forma más seria. A mí me parece muy importante que ¿ofreciéndoles parte del gobierno? Sin duda, me parece muy importante que se comprometan con el gobierno de España, los nacionalistas moderados. Hay que contar, por decir específicamente, hay que contar con el catalanismo político, que no solo es el nacionalismo moderado, es también el Partido Socialista, incluso Iniciativa per Catalunya, que es un amplio espectro que abarca al 70 o al 80% de los catalanes. Y hay que contarlos para gobernar, contar con ellos para gobernar España, para que ayuden en el gobierno de España, para que se integren y se comprometan con el proyecto de España, en España y en Europa. Y algunos lo que hacen es rechazarlo, para sacar unos pocos de votos más en Castilla-La Mancha o en Castilla y León o en Extremadura o en Andalucía. Hacen una política agresiva frente a Cataluña. A mí me parece un error fundamental. Por eso he hablado de la tolerancia también en la convivencia entre las culturas que integran España.
Señor González, le voy a hacer la misma pregunta que he hecho hace un rato al candidato del Partido Popular, al señor Aznar, y que me parece, a mi juicio, clave en la situación de crispación o de polarización en la campaña electoral que siempre se da. Entonces, es hasta dónde llega, dónde está el límite de un partido en la lucha por el poder y el límite para no descomponer el Estado. Es decir, hasta dónde es legítimo que un partido luche por el poder y ponga en peligro a lo mejor o descomponga el Estado. Me refiero a la ruptura de las reglas de juego, a utilizar el terrorismo como arma electoral o las pensiones. No, usted está dando datos que son reveladores y yo también trato de dárselos. Por ejemplo, yo creo que crear una tensión entre los distintos territorios de España es una irresponsabilidad. Debería estar excluido de un debate político entre fuerzas políticas responsables democráticamente. Desde luego, utilizar el terrorismo es una irresponsabilidad. Cuando uno ve lo que ha pasado en Londres estos días, o cuando uno ve lo que ha pasado en Israel estos días, con fuerzas de seguridad muy entrenadas, muy entrenadas y con mucha tradición, uno nota, por ejemplo, en Gran Bretaña nunca se le ocurre decir a la oposición que el gobierno no es capaz de luchar contra el terrorismo. Eso es verdaderamente crear una situación de desasosiego peligrosa. Por tanto, hay problemas que uno no debe rebasar, que deberían ser parte de un cierto patrimonio común. Yo he citado algunos como ese. El de la tolerancia también debería serlo. Desgraciadamente no lo es todavía, pero debería ser un patrimonio común. Y hasta que no consigamos que todos admitan tolerantemente la diversidad de ideas, que no haya nadie que trate de excluir al otro, o de descalificarlo porque piensa de otra manera, no tendremos ese nivel de tolerancia que necesita el país. Según las encuestas, señor